Muy buenas tardes, audiencia querida. Aquí estamos nuevamente hoy, jueves. Estoy acostumbrada a que sean los miércoles. Hoy cambiamos de horario para traerles nuevas noticias sobre la inmigración y lo que está pasando en este contexto. Hoy estamos, como siempre, con nuestro abogado Carlos Sandoval. Bienvenido, abogado. Hola, buenas tardes, Ana Lucía. Nuevamente un gusto estar aquí compartiendo y dando alguna información acerca de los cambios en inmigración. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes, las personas que están conectadas, por favor, vayan dejando en el chat sus mensajes, sus preguntas para que aprovechen este espacio y podamos conversar. Recuerden, por favor, darle like y suscribirse a nuestros canales y compartir este video para las personas que ustedes crean que les va a ser de gran beneficio y ayuda. Bueno, abogado, empecemos, entremos en materia. En las últimas semanas ha habido algunos temas que nos han generado preocupación a algunas personas, sobre todo a la comunidad inmigrante. Abogado, cuéntenos cuáles son estas nuevas reglas y qué está pasando con las visas F1 y J1. Bueno, un cambio que ha sido anunciado y que se puede venir es el cambio de las visas J1 y las F1, que básicamente siempre han tenido como fecha de expiración una cosa que se llama DS. DS específicamente significa Duration of Status o duración del estatus. Básicamente eso lo que significa es que una persona no tiene una fecha límite para estar en los Estados Unidos. Normalmente una persona, mientras esté estudiando, mientras le sigan renovando su I-20, que es la forma que les dan a este tipo de aplicantes, la persona podía mantenerse en los Estados Unidos. Con este cambio, ya no va a haber ese duration of status o duración de estatus, sino que básicamente lo que el gobierno propone es darle una fecha física a esa persona que ya no va a poder estar aquí indefinidamente mientras está estudiando, sino que va a tener una fecha física en la cual tiene que salir del país. Bueno, Gol, ¿cómo era eso de que lo que estábamos acostumbrados de que nos daban una I-120 y podía la gente seguir renovándose y estando dentro de estatus en el país? Exacto, so esta forma, normalmente hay una forma que el Departamento de Estudiantes Internacionales de las escuelas dan, que es la I-20. La I-20 tiene cierta información específica que tiene que ver con el tipo de estudio que está haciendo esta persona. Se maneja por un sistema que se llama el SEVIS, el Sistema de Estudiantes eh, de casi que de intercambio, porque ese tipo de visas muchas veces también funcionan como visas de intercambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por medio de este SEVIS, una vez la escuela le extendía esta forma I-20 al estudiante, eso automáticamente dejaba al estudiante en forma legal en los Estados Unidos. Por eso es que se llamaba Duration of Status. ¿Qué es lo importante con eso? Habían estudiantes que venían y empezaban a estudiar inglés. Luego que terminaban su programa de inglés, empezaban la universidad. Tenía clientes que hasta después de empezar la universidad seguían un máster, por ejemplo. Entonces eso les daba una cantidad de tiempo o por lo menos le daba una flexibilidad muy grande a los clientes. Una cosa también es que es muy importante que mientras una persona está en duration of status, no acumula o no acumulaba presencia ilegal en los Estados Unidos. Eso es muy importante y en unos momentos vamos a hablar de la importancia de eso. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Que ahora no van a ser las escuelas las que van a eh, dar esta pauta de cuál es la extensión, porque antes era una persona que estaba con visa de estudiante, simplemente iba, le daban una nueva I-20 y les daba más tiempo. Ahora ya van a tener tiempos límites y va a ser muy importante que las personas se acojan a esos tiempos para no acumular presencia ilegal en los Estados Unidos. Ok, entonces si entiendo bien, abogado. A ver, yo recuerdo que yo estuve estudiando en Estados Unidos hace algún tiempo y tuve mi I-20 y me quise quedar estudiando más inglés y la universidad me hizo todo y no hubo problema. Ahora, y si hubiera querido seguir la universidad con esa misma visa hubiera podido. Ahora no, sino que me van a dar un tiempo como de estadía, como cuando voy con una visa y tengo que salir dentro de ese tiempo, ¿cierto?
Exacto. Ahora cuando una persona le den la visa y entra a los Estados Unidos y le dan la I-94, esto va a tener un tiempo específico que tiene que ver con el tiempo del programa de estudio. Por ejemplo, digamos que tu programa de estudio que tenías era un programa de 2 años. Ya va a especificar exactamente ese tiempo que tienes para estudiar. Anteriormente, si tú querías empezar otro programa, digamos que terminabas el de 2 años y querías, mira, yo quiero ampliar mis estudios, simplemente ibas a la oficina de estudiantes internacionales y ellos con una nueva I-20 automáticamente se te extendía ese estatus. Ahora no va a ser así. Ahora si a una persona cuando se le vence ese tiempo para estudiar más, va a necesitar hacer una extensión, que era lo que no se necesitaba antes, lo cual a su vez va a llevar más papeleo. Sabemos todos que las oficinas de migración están con bastantes casos. Eso lo que va a hacer al final del día es que va a haber un número adicional de aplicaciones, lo cual puede a su vez retrasar más los procesos porque van a haber más aplicantes. Efectivamente, claro, va a hacer que todo sea un poco más lento. Y esto no solo afecta a los estudiantes, porque también hay estudiantes que están con sus familias y sus familias dependen también de dichas visas, ¿cierto? Exactamente. Entonces, acordémonos, los estudiantes vienen con la F1 o con la J1. Los familias ya ellos tendrían la F2 como derivativos de ellos y el estatus de ellos es basado en el estatus del principal. Entonces, en ese momento, si a una persona le dan la I-94, le dan la estadía por una cantidad de tiempo, su familia igual estaría en la misma situación. Y ahí es donde es muy importante estar pendiente de estas fechas en que se vencen esos plazos. ¿Por qué? Porque si una persona no está pendiente de eso, va a quedar fuera de estatus y va a empezar a acumular presencia ilegal en los Estados Unidos, lo cual a su vez le va a hacer más difícil cualquier cambio de estatus o aún que le aprueben una visa en el futuro. Entonces, muy importante esos cambios, que ya la persona cuando venga con visa de estudiante no piensa, bueno, nada más voy a la oficina de estudiantes internacionales y ya me arreglan eso, sino que entienda de que sí es muy importante tener bien esos plazos muy claros. Y esto ya está funcionando, ya lo tenemos en este momento o apenas va a iniciar. Entiendo que es un proyecto, aquí todo funciona por cuando el gobierno quiere hacer un cambio, tienen que hacer ciertas notificaciones. Entiendo que en ese momento la notificación está hasta septiembre. Entonces tenemos que, todavía le estamos haciendo seguimiento al asunto, todavía no es final, pero obviamente tenemos que estar preparados. Lo último que queremos es que llegue el momento en que se implementa eso y nadie sepa qué es o para qué es. Entonces sí es muy importante por lo menos tenerlo en el panorama, en el radar, de que si pasa ya estemos preparados. Perfecto, y a eso iba mi siguiente cuestionamiento. ¿Cómo podernos ir preparando las personas que están con estas visas de estudiantes? ¿Qué deberían iniciar a hacer para que cuando se implemente estar listos y no ir a tener pues complicaciones con su estatus migratorio? Sí, entonces eso muy posiblemente va a estar afectando a personas que van a estar haciendo aplicaciones nuevas, especialmente a personas que están renovando, que ya están acostumbradas al DS. Vamos a suponer tú que estuviste aquí antes con una visa de estudiante y ahora vayas a volver con una visa de estudiante nuevamente, que sepas que las reglas han cambiado, o sea, que la persona no haya pensado, bueno, nada más quiero extender, voy a la oficina de estudiantes internacionales, sino que sepan cuáles son los cambios y cómo va a ser todo diferente. Entonces, lo más importante es eso, entender que el sistema, si implementan este cambio, que ya las cosas van a funcionar de forma distinta.
Bueno, abogado, por aquí ya empezamos a recibir preguntas. Recuerden que nos pueden escribir, nos pueden contactar. Estamos dispuestos para contestar todas las dudas que tengan. Nuestro WhatsApp es el 954-329-6327. Nuestro teléfono 954-306-6921. Y acá, por favor, escríbanos en el chat todas sus dudas que con todo el gusto se las solucionamos. Me preguntan, ¿estas renovaciones de visa van a tener costos altos o cómo sería el procedimiento? Bueno, normalmente cuando una persona quiere hacer una extensión, es un proceso que ya se hace para muchas otras visas, o sea, y es como cuando se hace una extensión de estatus. Entonces, los costos no son altos, van a ser los mismos que han estado hasta el momento. Entonces, eh, si no me equivoco, estamos hablando aproximadamente de $570, no recuerdo bien el costo, porque ya todo esto se hace es en línea y básicamente cuando se va a hacer el pago, el cliente paga directamente a inmigración, pero no es un costo que sea, digamos, eh, tan elevado, pero sí obviamente ya va a causar un poco de mella en las finanzas de las personas, eh, especialmente esas personas que muchas veces están estudiando, no pueden trabajar. Entonces, pero bueno, es lo que es. ¿Y estos tiempos van a tener un límite, pues, o puedo hacer extensiones de visa por, por siempre? Bueno, no va a ser por siempre, definitivamente. Y eso es uno de los consejos que siempre le damos a nuestros clientes. El caso o la estrategia se tiene que definir desde el día uno, desde que la persona está con la visa de estudiante, porque por naturaleza la visa o el estatus de estudiante no es permanente, especialmente porque es costoso. Uno, estudiar aquí no es barato. Como decía, no se puede trabajar la mayoría del tiempo mientras se estudia. Y obviamente la idea es de que ya a una persona que ya está estudiando acá se le abre un panorama en que en algún momento le puedan hacer una petición laboral. Entonces, ese siempre es el consejo que les damos a los clientes. Es mientras usted está estudiando, obviamente no puede trabajar ilegalmente, eso no estamos diciendo que una persona trabaje ilegalmente, pero sí lo que puede hacer es buscarse un sponsor en algún momento que le pueda hacer, funciona mucho la visa H1B, por ejemplo, para personas que tienen estatus de estudiantes. Muchas veces, después de que la persona termina con su estatus de estudiante, puede hacer una cosa que se llama el OPT, se llama Optional Practical Training, que es básicamente la persona termina su educación y se le puede conseguir después un permiso de trabajo de 12 a 27 meses para que la persona pueda trabajar en lo que estudió. Eso es un permiso de trabajo que se les consigue a la persona especialmente. Y la idea es de que la persona utilice estas oportunidades para conseguir un sponsor, como una persona que le auspiciador, ¿cómo se dice? Ujú. Ay, abogado. También estoy pensando en la palabra sponsor, sí, como Bueno, una persona que lo auspicie, sí, que lo... sí, que se le haga una petición porque ya ahí es lo que le va a conseguir a la persona un beneficio más a largo plazo. Muchas veces hasta podemos terminar con una certificación laboral para eventualmente poder conseguir una residencia. Entonces, la planificación es lo más importante, o sea, la estrategia. Como cuando una persona quiere llegar de aquí a Nueva York. Tiene que tener una estrategia de qué calle coge o qué avión coge, es lo mismo. Cuando una persona, si la idea es eventualmente poder conseguir un estatus legal aquí en los Estados Unidos, la idea no es no quedarse aquí con el estatus de estudiante por siempre, es muy costoso y va a haber un momento en que el gobierno le va a decir, bueno, pues usted ha llevado 20 años estudiando, usted nunca ha trabajado o algo así. Entonces sí es importante tener esa planificación de antemano y la planificación no tiene que ser 2 meses antes de que se gradúe, porque hay personas que, abogado, ya me gradué en 60 días, ¿qué hago? Pues ahí ya todo es más difícil, o sea, desde mucho antes ya se tiene que tener una planificación, se tiene que tener una estrategia.
Oiga, usted me salió adivino, vean, por acá hay una de las preguntas que me están haciendo y es que si mientras estudian con esa visa pueden tener permiso de trabajo o la pareja de la persona que está estudiando puede trabajar como para ayudarse con los costos de los estudios. No, la visa de estudiante no permite eh, poder trabajar. Hay situaciones con el OPT o hay otra que se llama CPT, que una es después de que termina de estudiar y otra es mientras está estudiando, que les permite trabajar, pero con un permiso especial de inmigración. Pero la visa de estudiante por sí sola no da permiso de trabajo. Ya lo tenemos claro, no podemos trabajar con visa de estudiante, así que no se vayan a poner en esas. Bueno, abogado, eh, volviendo al tema. Esto va a tener, entonces nos dan un tiempo de estadía hasta que termina nuestros estudios y cuánto tenemos para salir del país. Históricamente, el tiempo ha sido 60 días. Entiendo que uno de los cambios que se están planteando es que este tiempo ya sea de 30 días y eso es otra cosa muy importante. Si la persona no va a estar haciendo OPT, no va a estar haciendo esa extensión para poder trabajar, tiene que planear salir de los Estados Unidos 30 días después que se le vence su estatus de estudiante. Tengo también entendido que esto va a tener una duración que no puede superar los 4 años. ¿Qué pasa si una carrera dura más de 4 años? Ahí es donde va a ser importante las extensiones. Todavía la persona puede hacer una extensión eh, y de esa forma pudiera, digamos que la persona va a hacer un máster, que son 2 años más, por ejemplo. Existe siempre la posibilidad de eso, de aplicar para una extensión. Me preguntan acá nuestra audiencia si las visas pueden variar sus condiciones dependiendo del estudio que estemos realizando. Es decir, si alguien está estudiando un pregrado o un máster, si va a estudiar inglés, si son diferentes condiciones, diferentes situaciones de visa. Bueno, con respecto al trabajo, sí. Muchas veces personas que están en, ya en universidad, una carrera, especialmente el OPT, una persona que venga y hace un curso de inglés, por ejemplo, le hace más difícil conseguir un OPT. Una persona que viene y estudia ingeniería, por ejemplo. Hay situaciones en las cuales le podemos conseguir un OPT hasta 27 meses. Entonces, sí existen algunas diferencias dependiendo del programa que la persona está haciendo y específicamente es eso con los programas adicionales que se pueden hacer. Un abogado, entonces esto nos da un margen de error muy estrecho ahora. ¿Qué pasa si hay errores, equivocaciones en las fechas y ese tipo de situaciones? Entonces ahí es donde es muy importante que las personas de verdad estén muy conscientes de cuáles son los tiempos que tienen para estar en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un día que la persona se quede más del tiempo que tiene, le puede generar muchos problemas. Hay situaciones donde se puede hacer una cosa que se llama un reinstatement o restaurar la visa porque la persona se quedó fuera de estatus por situaciones o alguna equivocación o algo. Y hay veces que es posible pedir que reinstauren la visa, pero normalmente las consecuencias por quedarse más del tiempo que le dieron a una persona son bastante graves. Y es más, hay personas que tenían una muy buena estrategia de cómo vamos a llegar y algún día no se matricularon para la universidad, porque esa es otra cosa muy importante de esas visas de estudiante. Se tiene que mostrar que la persona ha seguido estudiando. Pues la visa no es, te di 4 años y ya puedes estar aquí los 4 años. No, es muy importante para mantener el estatus que la persona se mantenga estudiando por lo menos tiempo completo. O sea, es muy importante eso, que no vaya o que se le olvidó registrarse para las clases, porque nos pone en una situación ya de defensiva y la peor situación que uno puede estar en inmigración es defensiva, defendiéndome, porque me están tratando
de quitar mi estatus. Entonces, sí es muy importante tener todas estas fechas y no solamente las fechas, sino estar cumpliendo con todos los requisitos del programa de estudio. Ok, entonces es muy, muy importante que cuando tenemos una visa de estudiante, si estemos estudiando, cumplamos con los requisitos y tengamos muy en cuenta ahora las fechas que tenemos porque va a haber menos margen de error en todo eso, ¿cierto? Una pregunta que nos hacen es, cuando se tiene que presentar ante USCIS esa extensión y si se tarda en responder, ¿con cuánto tiempo deberíamos nosotros como empezar a hacer esos trámites? Bueno, esa es la cosa, que este tipo de procesos con inmigración toman tiempo. Hay veces uno puede hacer una visa, una extensión y las extensiones muchas veces pueden tomar meses. Ya hay una forma en que se puede hacer por medio de Premium Processing, pero hay que hacer un pago de más de $2,000 más. Entonces, si la persona no quiere hacer Premium Processing, es importante que planee lo mismo que estábamos hablando antes, tener una estrategia, no diga, voy a hacer mi extensión ya cuando me queda una semana con el estatus, sino muchas veces lo mínimo que yo recomiendo, si se sabe que se va a hacer una extensión, por lo menos 6 meses antes. Ok, entonces para que todos estén muy pilas, por favor, con visa de estudiante y 6 meses antes estén revisando. ¿Esto puede afectar a la gente que ya tiene visas de estudiantes o solo sería a partir para las nuevas visas que se estén expidiendo? Bueno, a las personas que ya están acá y ya les dieron su I-94, no pensamos que esto va a ser retroactivo, porque ya tienen una fecha, básicamente que, o por lo menos ya tienen en su documento de entrada la fecha que, bueno, ni una fecha, porque ya dice que es duration of start. Esto entendemos que va a ser más que todo para las personas nuevas que están aplicando y que ya en su pasaporte, en su visa y en su I-94 les va a dar una fecha específica. Ok, bueno, entonces ya sería para las nuevas personas que deben tener muy en cuenta, así que si por favor, si conoces una persona que esté con visa J o F1 que necesite conocer esta información, comparte nuestro video, suscríbete, danos like para que lleguemos a más gente y bueno, y que se comuniquen con nosotros para poder darles toda la asesoría que necesiten y no vayan a quedar sin estatus o que vayan a tener un problema migratorio por no hacer a tiempo la documentación. Les recuerdo, nuestro WhatsApp es 954-329-6327 y el teléfono 954-306-6921. Abogado, hay otro tema que está preocupando a la gente y es los TPS. Cuéntenos qué sabe sobre eso, qué debemos tener en cuenta. El TPS es como esa situación que lo han tratado de matar tantas veces, vuelve a resucitar. Yo me acuerdo desde el 2017 que la administración en esa vez trató de matar el TPS, volvió la segunda administración que hubo después, lo revivieron, pero esta vez sí como que lo están rematando. Y es uno de esos temas de preocupación. Tenemos muchos clientes de Haití, muchos clientes de Venezuela, de Honduras, en los cuales ya han habido decisiones que han habido cortes que primero quitaron el TPS, después hubieron decisiones de jueces federales que lo restauraron. Ya hemos tenido una decisión de la Corte Suprema básicamente que le da luz verde al gobierno ya para eliminar el TPS. La última situación que tuvimos fue con Haití, que le habían dado como una prórroga de 24, hasta agosto 24. Sabemos que ya después hubo una decisión ya eliminándolo, entonces todos los días como que hay algo nuevo, pero ¿qué es lo importante con eso? Los permisos de trabajo para las personas que todavía tienen el TPS, porque todavía, a pesar de que lo han eliminado para muchos países, todavía por ahí hay un par. Entonces, con lo de los permisos de trabajo, lo importante es que ya el permiso de trabajo más, lo máximo va a ser de 1 año o el tiempo que la persona tenga TPS. Acordémonos que el TPS normalmente lo renuevan por periodos de 18 meses,
Normalmente el permiso de trabajo siempre había sido por los 18 meses del TPS. Eso básicamente lo que dice es que permisos de trabajo por medio de TPS no van a tener más de un año de vigencia. Entonces, eso ya pone a las personas en una situación donde ya se va a tener que hacer más renovaciones, donde se va a tener que hacer más dinero, y no solamente eso, sino que los tiempos de espera, porque muchas veces un permiso de trabajo puede tomar meses. Entonces, si a una persona le dan un permiso de trabajo de 12 meses cuando tiene un TPS de 18 meses, puede estar esos últimos 6 meses sin permiso de trabajo, a no ser que la persona sea muy proactiva y renueve el permiso con mucho tiempo. Eso iba a decir yo, que ahora entonces van a tener básicamente que estar a los 6 meses empezando a renovar el permiso para poder que no se queden sin ese permiso de trabajo. Así es, y eso es algo que vamos a tener que revisar muy bien los tiempos de procesamiento, pero entonces la idea es, como decíamos antes, planificar bien, que la verdad la gente tenga una muy buena que planifiquen muy bien al momento de calcular cuándo se me vence el permiso de trabajo, porque acordémonos, hay personas que si no tienen un permiso de trabajo van a perder su empleo. Así es, y es una situación complicada. Abogado, quiero devolverme un poquitico y que nos explique, porque yo sé que mucha gente lo confunde o piensa que es lo mismo el permiso de trabajo y el TPS. El EAD y el TPS, ¿cuál es la diferencia? Porque no son lo mismo, para que la gente tenga claridad sobre eso. Correcto, so TPS es el estatus. La persona que tiene TPS es un permiso, es como un tiempo que el proceso se llama Temporary Protected Status, lo cual significa estatus temporal de protección. O sea, la persona tiene una protección, un estatus de protección temporal. Básicamente, durante ese tiempo, la persona es considerada estar legalmente en los Estados Unidos, y no solamente eso, sino que le da una protección contra la deportación. Es más, muchas personas que han estado en corte, que tienen TPS, normalmente los jueces les cierran su caso de corte, porque básicamente lo que dice es: estoy protegido, no me deben dar una orden de deportación. El permiso de trabajo es solamente el permiso que te permite trabajar, es parecido a la licencia. O sea, la licencia te permite manejar, el documento, el permiso de trabajo te permite trabajar. Entonces, tú puedes estar con TPS bajo este estatus, pero si no renovaste el permiso de trabajo, por ejemplo, y mañana vas a buscar trabajo, no te van a dejar trabajar. Entonces, son dos cosas similares, pero distintas lo que te protegen. Esa te protege de que no te deporten. Esa te protege de que si vas a buscar trabajo, vas a poder mostrar que puedes trabajar. Es decir, toda persona que tenga un TPS debe sacar un permiso de trabajo para poder trabajar en los Estados Unidos. Y es una aplicación aparte. O sea, el TPS es una cosa, el permiso de trabajo es otra. O sea, son dos aplicaciones que se tienen que hacer al mismo tiempo, porque le va a dar dos beneficios distintos. O sea, el tener un TPS no da derecho a trabajar, da derecho a poder sacar un permiso de trabajo, pero debe tener ambos. Exacto. Si una persona va a buscar trabajo y tiene la aprobación del TPS, pero no tiene el permiso de trabajo, el empleado le puede decir: necesito el permiso de trabajo. Está muy claro, y para que la gente pues tenga mayor claridad, que a veces se pueden confundir. O me preguntan si nosotros solo atendemos personas o casos en Estados Unidos, y bueno, quiero aclararle a toda la audiencia que no, nosotros trabajamos casos en cualquier parte del mundo y estamos acá para atenderlos. Correcto. Nosotros primero atendemos en todos los estados. Como nos acordamos, la ley de migración es ley federal. So, básicamente, nosotros tenemos clientes de Nueva York, tenemos clientes de California, tenemos clientes, he estado en audiencias virtuales en Washington. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, que más, muchos de nuestros clientes nos llaman de otros países porque quieren venir a los Estados Unidos. Muchas veces tienen un familiar aquí que los quiere pedir. Muchas veces tienen una compañía aquí que los va a pedir. Entonces, muchas veces quieren venir a hacer una inversión. Entonces,
muy importante, personas que nos oigan en otros países, tenemos la tecnología para ayudarles más. Con la tecnología, en 2 segundos podemos hacer una consulta virtual. También tenemos un portal donde los clientes suben los documentos. Básicamente el cliente es como que el cliente tuviera acceso de su caso en nuestra oficina, porque ahí puede ver todo lo que es concerniente a su caso. Entonces es importante entender que sí, no importa la parte donde estés, lo podemos ayudar. Muchas gracias. Así que donde quiera que estés, en cualquier parte de Estados Unidos, América, América Latina, Europa, África, Asia, en Oceanía, podemos atenderte. La Incluso si única eres parte un donde no pingüino en la tenemos es en la Antártida. Antártica. Eso iba a decir. En la Antártica todavía no nos han contratado, pero algún día un pingüino nos contacta de allá. De pronto un pingüinito de allá nos contacta pronto, abogado, que se quiere ir Así es. a tierras más cálidas. Hay un tema que no habíamos puesto en el live hoy, pero es un tema nuevo y quiero tomarme 5 minutos para hablarlo. Es con respecto a una nueva medida, dos medidas que va a tomar el gobierno, o por lo menos que está anunciando. Una con respecto a la posibilidad de las personas que tienen en casos de asilo, que el gobierno dice que los va a poder referir a jueces de inmigración aún sin que les hayan dado una entrevista ante un oficial de asilo en la corte, en la oficina de asilos. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque especialmente aplicaciones de asilo que se hayan mandado muy pobres o sin suficiente evidencia, el gobierno está diciendo que va a poder referir esos asilos directamente a la Corte de Inmigración sin ni siquiera darle una entrevista a la persona. Y eso es muy importante, especialmente para las personas que metieron un asilo que básicamente no decía nada. ¿Por qué? Porque estos asilos, si el oficial que lo revisa ve que no tienen base, los puede referir inmediatamente al juez de inmigración. Y eso es muy importante, pues, porque normalmente la oficina de asilo siempre había sido como ese buffer en el cual una persona estaba en una situación non-confrontation, o sea, ¿no? Una entrevista de asilo es como una entrevista de trabajo. Nadie pelea en una entrevista de trabajo. Un setting muy civilizado en que un oficial de asilo le hace preguntas a una persona para identificar si cumple con los requisitos. Entonces, bajo esta nueva medida que está indicando el gobierno, va a ser posible que llegue al juez de inmigración aún sin haber pasado por un oficial de asilo. ¿Okay? Y entonces en ese caso podrían deportarlo antes de haber pasado por un oficial de asilo. Bueno, no significa que lo van a deportar. Bueno, técnicamente cuando va donde el juez, si el juez dice que la persona no cumple o no tiene o no califica para asilo, le puede dar una orden de deportación. Entonces, para responder la pregunta, sí. Bueno, eso es un cambio bastante considerable para Es las bastante personas. considerable, especialmente porque, como decía antes, normalmente las aplicaciones delante de los oficiales de asilo eran unas entrevistas más humanas, más en que el oficial de verdad se sentaba con la persona a tratar de averiguar exactamente qué es lo que le pasaría a la gente si tiene que volver a su país. Ya en algunos casos va a existir la posibilidad de que esa persona la manden directamente ante un juez de inmigración. Entonces, y eso también estamos esperando a que pueda entrar que se implemente o es una noticia que está en desarrollo. Eso es una nueva medida que está tratando de implementar el gobierno. Todavía está en desarrollo. Ok, bueno, ahí vamos a estar todos muy, muy atentos porque es una noticia que nos interesa mucho y que pues genera bastante, debe generar bastante apoyo, bastante miedo en la gente que está aplicando a los asilos.
Sí, bastante, porque normalmente la persona antes sabía que iba a tener la oportunidad de ir ante una persona, presentarle su situación, presentarle su caso, antes de estar en una situación ya en la cual la persona está eh, Vulnerable. vulnerable y que ya básicamente la decisión de un juez es te quedas y te apruebo el asilo o te lo niego y te deporto. Entonces ya los está llevando mucho más cerca de ese peligro de una eventual deportación. Bueno, abogado. ¿Y tiene más noticias en este contexto que nos pueda contar? Bueno, otra que es diferente a la del asilo, pero es con respecto a una norma que también quiere implementar el gobierno, que es con respecto a las firmas de las formas de inmigración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, cuando mandamos una aplicación a inmigración, se tienen que firmar ciertos documentos. Ah, siempre las firmas digitales no han sido aceptadas. Lo que pasa es que antes, cuando el gobierno recibía un documento, ya que tuviera una firma digital o que le faltara una firma o algo, simplemente devolvían el paquete con los fees y con todo. Ahora, con esta nueva medida que el gobierno quiere implementar, si el gobierno recibe una aplicación, digamos que le hace falta las firmas, el gobierno va a cobrar el cheque y va a negar el caso basado en las firmas. Antes lo que hacían era o que devolvían el paquete o si lo aceptaban, daban lo que se llama un request for evidence, que básicamente le daba la oportunidad, le faltaba esa firma, ya se manda la firma. Ahora lo que el gobierno está diciendo es que me quedo con tu plata y te niego el caso. Esto es Es decir, obviamente que especialmente... errores, ¿Mm? perdón, abogado, es decir, que ese tipo de errores o de cosas que se pueden pasar, ahora no van a poderse como que le digan a uno, venga, corrija y seguimos con su caso, sino que ahora eso será eh, una forma de negación de caso y habría que volver a iniciar. Esa, y no solamente iniciar, volver a pagar, que es una de las cosas como más, no sé, injustas. ¿Por qué? Sí, Porque obviamente estamos hablando, primero que los fees de inmigración subieron muchísimo en los últimos 2 años, 2 años y medio. O sea, es una persona que va a pagar, porque va a hacer una aplicación, eh, en ese momento está pagando más de 2.000, $2.500, dependiendo si está pidiendo permiso de trabajo, si está pidiendo permiso de viaje. Entonces, sabemos que muchas de las personas que están haciendo estas aplicaciones son personas con bajos recursos. Muchas de esas personas les toca durar meses para poder meter esta aplicación y estamos en una situación en la cual el gobierno básicamente le dice, me quedo con tu plata, pero lo hiciste mal. En vez de decir, bueno, no está firmado, ok, te lo devuelvo y ahí va tu cheque. Entonces, sí es preocupante por dos razones, porque uno, muchas personas hacen los casos ellos mismos y es muy fácil para una persona no que se le pase firmar algo. Segundo, porque cuando esos casos los niegan, un ajuste de estatus, por ejemplo, un ajuste de estatus que niegan, lo próximo que normalmente pasa es que ya mandan a la persona ante un juez de inmigración. ¿Qué es lo que eso significa? Que no solamente va a estar el factor económico, sino también el factor miedo, porque yo ahora tengo un caso, lo mando, me equivoqué, hablando del cliente, por ejemplo, una persona que mandó el caso ellos mismos, no puse la firma, puse una firma donde no era o una firma electrónica, lo que sea, y entonces no solamente voy a perder mi dinero, sino que puedo arriesgarme a terminar ante un juez de inmigración, porque normalmente cuando un ajuste de estatus, por ejemplo, es negado, esto conlleva un ser referido al juez de inmigración. Entonces, queremos hablar de eso, pues porque como están las cosas, es muy importante que estos casos se hagan bien desde el comienzo, que
cualquier equivocación puede tener unas consecuencias bastante graves y entonces es importante tener esto en cuenta. Abogado, y como siempre le pregunto, ¿eso ya está en vigencia o también estamos esperando a que se pronuncien y den como la fecha donde se entraría a implementar? Esto es un memorando que sacó USCIS, los memorandos se implementan mucho más rápido. Esto es algo que posiblemente tiene que ver más cómo los oficiales van a estar revisando los casos. Esto pudiera ya estar en efecto, porque no es un proyecto, sino que ya es un memo que le está básicamente indicando a los oficiales cómo tienen que lidiar con este tipo de situaciones. Ok, gracias. Bueno, entonces todos hay que estar muy, muy atentos de cómo están, que si llenen todos los requisitos, que firmen todos los formularios y bueno, y hacer revisiones como exhaustivas de ese tipo para poder tener todo muy claro. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas. Estamos para responder así no sean del tema que estamos tratando hoy. Nuestro WhatsApp es 954-329-6327 y nuestro teléfono 954-306-6921. Los invitamos a que nos den like, a que nos compartan, porque toda la información que compartimos acá puede ayudarle a alguien que ustedes conocen o que no conocen, pero que está necesitando esta información. Abogado, para ir cerrando, cuéntenos de todas estas medidas que se han ido implementando, proyectos que están en curso, ¿qué piensa usted? Bueno, lo que pienso, dos cosas. Uno, que tienen que permanecer muy vigilosos, porque todas esas noticias que estamos, una de las razones que tenemos este live semanal es para darle una idea de las cosas que están pasando. Entonces, sí hay que estar como muy pendiente de los cambios que están yendo, entendiendo que es muy importante tampoco ya ir a escuchar todo lo que uno ve, porque ahí ya a veces me pongo así, estoy en la red y yo digo, pero ¿de dónde salió eso? Entonces, obviamente está al tanto, pero al mismo tiempo no o sea, no cae todo lo que se oye en las redes. Eso es, Buscar canales seguros como este, buscar canales exacto. donde sea información verídica y pues que estamos monitoreando todo el tiempo para que no vayan también a entrar en pánico ni vayan a estar creyendo pues cosas que no son. Exactamente, eso por un lado. Por el otro lado, como decíamos hace un minuto, es ahora más que nunca es muy importante si se va a hacer algo con inmigración, hacerlo bien. Las equivocaciones en este momento con inmigración pueden ser muy costosas, tener unos consecuencias que antes a lo mejor no se tenían y entonces la idea es eh, tener una ayuda, obviamente es representarse bien y de un sitio donde de verdad le puedan ayudar y que sea gente competente. Es muy importante. Esa invitación es muy importante, abogado, no solo para que vengan y a nuestro buffet, que como pues todos saben somos muy competentes, sino también para que se estén muy bien informados cuando vayan a contratar un abogado, que ya hemos tenido live sobre eso, para que sea un abogado que sea responsable, que esté con todos los permisos y que sepa llevar los casos, porque también se han dado muchas estafas. Esa es otra cosa. Es obviamente una situación que sea un sitio reputable. Hoy me reuní con una clienta precisamente, contrató a alguien que supuestamente le iba a representar en una audiencia en la corte y la persona nunca se presentó. Y entonces, y eso es muy importante, o sea, tienen que tener muy buen ojo. He visto casos de personas haciéndose pasar por abogados, o sea, de que básicamente cogen el nombre de un abogado, digamos, y abren redes sociales y eso, y Una después, suplantación, ¿ah? una suplantación. Suplantando porque el caso que tuve hoy, estamos investigando, fue una persona que nos contactó porque el abogado, el presunto abogado no fue a la corte y yo me puse a averiguar
y vi, pues esta abogada se ve que es una abogada reputable, o sea, una abogada, y obviamente lo primero que vamos a hacer es contactar a la abogada, porque obviamente como profesionales es bueno escuchar, o sea, no obviamente escucha al cliente, pero lo que hemos visto en algunos casos es personas suplantando a abogados, básicamente diciendo yo soy el abogado tal, págueme tanto y después la persona va y dice, no, pero es que a mí nadie me contrató y el cliente dice, sí, esa no fue la persona con la que yo hablé. Que es muy importante. Si usted tiene dudas, vaya, sepa primero en dónde está licenciado el abogado. Por ejemplo, en el Florida Bar, usted en ese momento ve al Florida Bar y me busca a mí y le dice cuál es mi teléfono, cuál es mi email. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si alguien me está suplantando a mí, digamos, y está llamándolo de un teléfono que no es el mío o de un email que no es el mío, se va a poder ver exactamente y llamar a la oficina. Mire, me ha estado contactando tal persona y así se puede ya identificar si es una estafa o no. Entonces, eso es algo muy importante. O sea, que las personas de verdad, antes de contratar a alguien, hagan su trabajo, o sea, hagan su tarea. Este sí es el abogado, en qué corte está licenciado. ¿Por qué? Porque es no solamente el factor dinero, sino también el factor eh, consecuencias. Por ejemplo, esa persona que fue hoy, supuestamente le iba a acompañar a otro abogado, fue y le dieron una orden de deportación. Ahora nosotros vamos a ver cómo podemos solucionar ese problema que la persona tiene. Entonces, no solamente es el dinero que perdió, sino también las consecuencias que tiene por no haber hecho una buena tarea de averiguar quién era el abogado que le iba a acompañar. Eso es muy, muy importante. Bueno, abogado, le agradecemos mucho toda su experiencia, todo lo que comparte con nosotros cada miércoles. Es un placer siempre escucharlo y hablar con usted porque se aprende mucho. Espero que toda nuestra audiencia también lo disfrute mucho y que, bueno, compartan nuestro live y que sepan que estamos acá siempre disponibles para ustedes para lo que necesiten. ¿Algo que quiera decir para cerrar este live? No, que fue un gusto nuevamente. Hoy los acompañamos jueves. Ayer tuve una audiencia en corte en la tarde, entonces tuvimos que cambiar la hora. Pero bueno, también queríamos ver cómo es la audiencia los jueves a las 5 de la tarde. Entonces, si usted tiene una preferencia, nos puede decir, ¿le gusta más el live los miércoles a las 2 o los jueves a las 5? Porque hoy lo tuvimos que hacer jueves a las 5 más que todo porque tenía una audiencia en la corte ayer y no quería que se me fuera a juntar con el live. Pero si usted dice, mira, abogado, me gusta más los jueves a las 5 porque lo escucho mientras voy manejando para la casa o lo que sea, déjenos saber y lo vamos a tener en cuenta. Como dice el abogado, déjenos saber, nos ponen en nuestros comentarios y bueno, lo estaremos leyendo para tener en cuenta que les aplica mejor y que les funciona. Bueno, abogado, fue un placer tenerlo. Les recuerdo a nuestra audiencia que nuestros teléfonos, WhatsApp 954-329-6327, el teléfono de la oficina 954-306-6921 y síganos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como abogado Carlos E. Sandoval o como abogado Carlos C. Sandoval PA. Bueno, y no se dejen engañar, siempre busquen referencias y estamos aquí para que nos contacten. Nos vemos el próximo live, ya veremos si será miércoles o jueves según sus preferencias. Bueno, hasta luego. Feliz resto de semana. Feliz resto de semana, que estén muy bien.